Muy buenas noches. Como siempre, los días miércoles era una tradición que nuestros panelistas permanentes, Pablo Errázuriz, Jesús Orellana y algún invitado, hablaran de la historia del pensamiento. Pero dadas las circunstancias que nos apremian y la cercanía de una gran decisión para la patria, hemos hecho una modificación en la estructura de nuestros programas y hemos convenido en aprovechar estos días que faltan antes de la jornada del 17 de diciembre para que todos nuestros panelistas que a lo largo de tanto tiempo han estado informando, instruyendo, entregando mensajes relacionados con este proceso, nos concentremos derechamente en lo medular y podamos ir con especiales invitados abordando esta tremenda problemática que afecta a la estructura social, política y también económica del país. La inestabilidad que vivimos producto de los enjuagues que ha realizado la élite política, las castas políticas, incluidas las castas empresariales, que según las últimas informaciones, algunas empresas de conocidos empresarios han entregado suculentos fondos sobre los 70 millones cada uno para sostener esta campaña gigantesca que se está desarrollando a través del sistema público, la franja política que financia o que ordena el CERVEL a quienes tienen la posibilidad de hacerlo, solo los partidos políticos. Ya vamos a hablar de la campaña y de los videos que se emitieron en el día de hoy, que francamente aquí debiera haber una penalidad, como lo sostuve delante en un chat, porque es francamente aterrador lo que está haciendo el Partido Republicano. Tenemos como invitado, junto a nuestros panelistas, Álvaro Tejos, Pablo Errázuriz y Jesús Orellana, un hombre conocido, un ingeniero comercial, un hombre que ha desarrollado múltiples actividades en lo privado y que hace unos 5 o 6 años decidió poner su esfuerzo en la política. Me refiero al hoy diputado Gonzalo de la Carrera, a quien le doy la más cordial bienvenida y muy agradecido por habernos aceptado la invitación de conversar de esta importante materia. Él es un hombre que ha ido generando una opinión muy importante y es de los pocos parlamentarios que está dando la cara valientemente para enfrentar el flagelo que de verdad azota a Chile. En el día de hoy ha tenido un tete-a-tete con un importante, con un medio de comunicación importante, donde él también trabajó en un tiempo, donde un hombre que se ha transformado en el no sé, en el estafeta de la opción a favor, amenaza con sindicarnos a cada uno de los que estamos en la posición en contra después del 17 de diciembre. Situaciones que son francamente aberrantes lo que está ocurriendo en el desarrollo de la política chilena. Pero yo no los quiero aburrir con esto, quiero entrar de lleno en la problemática que vamos a conversar con Gonzalo y quiero dejarle planteado un tema para que cada uno de los panelistas permanentes de este programa puedan ir desarrollando las ideas que el propio Gonzalo va a ir desarrollando. Quiero contarle a Gonzalo que en el día de hoy yo tuve un intercambio de chat con la esposa de José Antonio Kast. Y ella en ese chat sostuvo lo siguiente, que la constitución, la propuesta constitucional, el ensayo, como lo llamamos nosotros, puede parar definitivamente lo que ya está instalado en Chile, que es la Agenda 2030. Y tuve un intercambio de opiniones con ella.
Y a mí me parece que este es un tema que tenemos que abordarlo, porque en el último artículo de este mamotreto está implícito el tema del medio ambiente, tácita y expresamente, y puesto ahí por un representante del Partido Republicano en la comisión de expertos. Entonces, es una cosa que no solo confunde, sino que miente ante la opinión pública al sostener que este proyecto constitucional pararía la Agenda 2030 si los 16 objetivos de ella, de una u otra manera, a mi juicio, Gonzalo, están implícitos en este proyecto constitucional. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Osvaldo. Muchas gracias a todos. ¿Por dónde partir? A mí me da la impresión que José Antonio Kast, siendo bien pensado, no se le dio la Constitución que nos llama a aprobar. Siendo mal pensado, tendría que decir que es un timador profesional. ¿Por qué? Porque todo lo que sostienen sus videos son mentiras, no son verdad. Esta no es la Constitución de la seguridad. Esta no es la Constitución que trae más empleo. Esta no es la Constitución que nos protege de la libertad de conciencia, como dijo hoy día en un video que yo les retruqué con otro video. Esta es una Constitución que es progresista, y para explicar por qué es progresista tenemos que volver un poquito para atrás. Esta Constitución fue dibujada por 8 personas que nadie nombró, después de que el rechazo había ganado con un masivo 62%, 8 personas se autonombraron y dibujaron 12 bordes. Entregaron nuestro resultado. Esos 12 bordes fueron dibujados por 8 personas, pero de esas 8 personas, habían 5 que habían apoyado al mamarracho. 5 de ellos habían estado por el mamarracho a favor. De los 8 negociadores, y 3 habían estado por el rechazo. Uno se pregunta, si tuviste un 62%, ¿cómo es que le entregas mayoría a este grupo negociador de nueva a la izquierda? En esas 8 personas participaba Guillermo Tellier y participaba Diego Ibáñez por el Frente Amplio. Y por lo tanto, los 12 bordes se negociaron con quienes llamaron a destruir Chile, con quienes quemaron iglesias, templos, estaciones de metro, con quienes validaron la violencia y premiaron a la primera línea como héroes. Entonces, cuando nos dicen a nosotros los que hemos escogido después de leer el texto que vamos a votar en contra, nos dicen que votamos como los comunistas. Pero la verdad de las cosas es que esta Constitución fue negociada con ingredientes comunistas y con ingredientes marxistas. Y por eso es que ninguno, ni siquiera los constituyentes republicanos, han querido debatir conmigo, ni con la Tere, ni con la Vanessa, ni con nadie, porque no tienen ningún otro argumento y porque saben que están imposibilitados de cumplir con las promesas que han dicho a través de las distintas mentiras que han difundido, como por ejemplo que se acaba la Constitución, que se rebajaron los parlamentarios a 138, a 155, que esta es la Constitución de la seguridad, que esta es la Constitución que trae empleo, según Kast, que esta es la Constitución para los microempresarios. En ninguna parte del texto está eso. Y por lo tanto, yo quiero explicar que cuando ellos sostienen estas cosas, como que por ejemplo que no está la Agenda 2030, de hecho son 17 los principios de la Agenda 2030, están todos metidos, impregnados en el texto a través de una puerta enorme que es la puerta climática y la otra es la igualdad sustantiva. Y por lo tanto, en la igualdad sustantiva es, por ejemplo, cuando se habla de las familias o cuando se habla que los cargos políticos y también los cargos dirigenciales serán repartidos equitativamente entre hombres y mujeres. Eso no solo afecta a las empresas públicas, afecta a las empresas privadas, a las empresas que se transan en bolsa, a los clubes deportivos, a las organizaciones sindicales, a todas las organizaciones intermedias de la sociedad civil, y eso sigue permanente. Eso permanente. Entonces, esto acaba con una sociedad meritocrática y pasa a ser una sociedad de genitales. Eso es absolutamente la Agenda 2030 y es marxismo.
la sociedad, el Estado Social y Democrático de Derecho, que José Antonio Kast dijo que él le habían dejado el título, pero que le habían cambiado el contenido, no es capaz de demostrar dónde cambiaron el contenido, porque fíjense cómo está el contenido. Es derechos sociales universales. Universales significa que va para ricos y pobres. Por lo tanto, se acaba en Chile la focalización de los recursos que captura el Estado para los más pobres. Ahora son universales los derechos. Y eso incluye también a los inmigrantes ilegales que están en la cola de la salud, ¿no es cierto?, y en la cola por las viviendas. Si realmente republicanos creyera en un Estado pequeño, como dijo José Antonio Kast cuando estaba en campaña, y creyera en menos impuestos, no estaría apoyando o habría perfeccionado esta frase de que los derechos son universales. Es decir, esta es la primera muestra que no le metieron mano y que nos han mentido. Segundo, que son progresivos. Y tercero, de acuerdo al artículo 24E, con el empleo del máximo de los recursos disponibles, con responsabilidad fiscal. El empleo de los máximos recursos disponibles, es decir, si tenemos derechos universales y progresivos y tenemos recursos disponibles, tenemos que seguir dando más derechos, no podemos pagar deuda. Responsabilidad fiscal no queda definido. ¿Qué es lo que es responsabilidad fiscal? Cuarto, son garantizados. Y quinto, judicializables. ¿Qué va a hacer un gobierno que enfrente demandas enormes, por ejemplo, de los pueblos originarios, de las etnias, le llamo yo, porque no son originarios, por demandas ancestrales de tierras? Porque nosotros estamos, en los temas de derechos humanos, estamos comprometidos con los convenios internacionales ya firmados. Y esos convenios internacionales establecen que dentro de los derechos colectivos están los derechos ancestrales por las tierras. ¿Qué van a hacer los grandes agricultores, pulmón de la alimentación del mundo, del sur de Chile, cuando les vayan a reclamar sus tierras? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer el Poder Judicial? ¿Qué van a hacer los grandes mineros del norte cuando vayan los pueblos originarios a reclamarle las tierras donde se produce la riqueza de Chile? Entonces, yo no puedo creer que José Antonio Kast sostenga que ellos redibujaron los bordes. Los bordes están impregnados de marxismo y de socialismo. Los derechos colectivos es otra idea marxista. Cambiar el eje ideológico de Chile hacia el socialismo es irreversible. Y a mí me da mucha pena y me da risa también cuando argumentan que no quieren que el 17 Boric celebre. ¿Qué va a celebrar Boric? ¿Quedarse con la constitución de Pinochet? ¿Qué es lo que ha querido destruir? Y yo les recuerdo a todos los que me salen con esa estupidez, les digo, oye, Boric prometió sepultar, ser el sepulturero del modelo neoliberal. Si se aprueba esta constitución, Boric habrá cumplido con su promesa y su legado perdurará al menos 50 años. El día que Boric deje el gobierno y el país destruido, va a decir, con el puño izquierdo en alto, compañeros, cumplí. La nueva constitución consagra al socialismo y sepultó el neoliberalismo. Entonces veo que la gente que está por el apruebo, por una pequeñez de que creen que Boric puede celebrar el 17, están dispuestos a regalarle el gran triunfo que él ha querido. Esto es como ganar una batalla y perder la guerra. Es una victoria pírrica, y que ni siquiera va a ser victoria para él, el que gana el en contra. Entonces tenemos que cambia el eje ideológico de Chile hacia el socialismo, que introduce elementos marxistas como la igualdad sustantiva, como los derechos colectivos, que nos transforma en ciudadanos de primera y segunda clase. La Constitución dice en el artículo 16.3, el derecho a la igualdad, esta es la propuesta constitucional, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Miren, ponen eso, dicen que hay un derecho a igualdad ante la ley y no discriminación. Sin embargo, entregan derechos colectivos. ¿Qué es eso si no discriminación positiva? Después dicen, ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencia arbitraria. ¿Pero cómo eso? Si ustedes ya en la Constitución establecieron diferencia arbitraria entre quienes son pueblos originarios y quienes no son. Hombres o mujeres son iguales ante la ley. ¿Pero cómo vamos a ser iguales ante la ley si hay una categoría de mujeres y de hombres que tienen derechos que nosotros no tenemos? Y si además la igualdad ante la ley tiene que ver no con el mérito, sino que tiene que ver con los genitales.
Después dice en Chile, no hay personas ni grupo privilegiado. Pero ¿cómo pueden decir eso? Si están privilegiando la igualdad sustantiva, están privilegiando los géneros, están privilegiando, ¿no es cierto?, a las etnias. Dice, en Chile no hay esclavos, que es lo único que le acertaron en este párrafo. Y dice, el que pise el territorio quedará libre. El que pise nuestro territorio quedará libre. ¿Qué pensará la gente del norte con los inmigrantes ilegales? Entonces, a mí me pasa algo. Yo estaba recién viendo la serie Waco, que ocurrió en 1990 y tanto en Estados Unidos, donde se siguió a un líder que se proclamó el segundo Cristo, ¿no es cierto? Y era tanta el fervor por este líder que 80 personas decidieron quemarse, junto con 28 niños. Y yo lo veo en republicanos que ven a José Antonio mentir, pero le creen. Ven a Boric darse una voltereta y no le creen. Pero cuando el cambio es tan evidente, cuando tú ves que una persona te dice hace un año atrás que no se necesita una nueva constitución, que las constituciones no hacen magia, que no van a haber más médicos especialistas en las colas de espera porque se aprueba una nueva constitución, que no van a aparecer las viviendas dignas porque se aprueba una constitución, y hoy día te dice todo lo contrario. Una persona que nos dijo que quería menos Estado y menos impuestos, y que incluso habló de los ministerios que quería eliminar, entre ellos el Ministerio de la Mujer, que le costó muchos votos, y ahora dice que quiere más ministerios, 10 organismos estatales nuevos y más Estado. Entonces, a mí me da la impresión que ¿qué ocurre? Lo que dijo la Gloria Navellana hace un año atrás, o un año y medio, que yo no estuve muy de acuerdo en ese momento, pero ahora le empiezo a encontrar razón. Actúan como una secta. Son personas que rehusaron a tener discernimiento propio. Son personas que, dice José Antonio Kast en el video de hoy, que esta Constitución tiene libertad de conciencia. La Constitución que tenemos, y ahí está el abogado Álvaro Tejos, amigo mío, dice que tiene libertad como si no la tuviera la Constitución presente. Pero además hay un agravante. Su principal orejero, su principal consultor es Cristian Valenzuela. Y Cristian Valenzuela ayer se manda un tuit de esos de una magnitud enorme. Esos que van a ser elocuentes. Dice en su tuit Cristian Valenzuela que si esta constitución que ellos proponen estuviera vigente, ellos podrían haber echado al Rojo Edwards como senador y haberlo reemplazado a dedo. O sea, José Antonio Kast dice en el video de hoy que esta constitución nos provee libertad de conciencia, y por otro lado su principal asesor dice que si tú ejerces tu libertad de conciencia, te sacan del cargo de senador y te reemplazan a dedo. O sea, entonces no hay libertad de conciencia, porque o piensas como el líder de la secta o te echan. Y ahora yo quiero decir algo. Yo no tengo particular simpatía por el Rojo, pero en esta ocasión el Rojo de Edwards está respetando los fundamentos y los estatutos del Partido Republicano. El Partido Republicano no prometía más Estado, no prometía más impuestos, no prometía la Agenda Globalista 2030. Si la directiva decide hacer un giro y disociarse de su declaración de principio, los que están en falta es la directiva, pero no el senador en cuestión. Entonces ellos, en esta constitución, lo que están haciendo los políticos, la casta política, le llaman la casta con K, porque ha sido el que más ha traicionado, la casta política se está rogando la partitocracia. Es una oligarquía que decide cómo deben pensar los parlamentarios. Entonces, ¿para qué hago campaña? ¿Para qué salgo a la calle? ¿Para qué converso con mis electores? ¿Para qué recojo su idea? ¿Para qué les digo que los voy a representar? Si en definitiva no puedo hacer nada. Porque la directiva del partido, que puede cambiar cada 2 años, cambia más rápido que los periodos presidenciales. Si esa directiva puede cambiar, entonces yo tengo que cambiar. Me da la impresión que aquí estamos frente a un fraude enorme que consagra de una manera más elegante prácticamente todos los elementos que tenía el mamarracho que rechazamos. ¿Por qué? Porque la diversidad cultural el Estado la deberá promover y se entenderá por cultura cualquier cosa. Antes, por lo menos, en la Constitución vigente se hablaba de las buenas costumbres. Por el respeto, no me acuerdo la frase ideal, la frase exacta, pero de acuerdo a las buenas costumbres. Es decir, uno no podía pararse a hacer pipí en la calle, por ejemplo. Pero aquí, con esta nueva constitución, el Estado
se compromete a respetar y promover las distintas manifestaciones culturales. Por ejemplo, es manifestación cultural todas las niñas que se pasean a poto pelado con una cola a caballo y defecan, orinan y tienen sexo en la puerta de la Catedral Metropolitana de Santiago. Si es obligación del Estado promover y reconocer eso como cultura y respetarlo, ¿quiere decir que nuestros impuestos van a ser usados para promover ese tipo de cultura? Ahí tenemos de nuevo la Agenda 2030 insertada en la Constitución. Entonces, tema seguridad, por ejemplo, con esto dejo que me pregunten. Tema seguridad, capítulos 6 y 7 de la Defensa Nacional y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Las fuerzas de orden y seguridad para protegernos, que es lo que el miedo que tiene la gente tiene mucho miedo hoy día, que nos vaya a instalar Artés una asamblea constituyente, que vaya a venir un estallido antisocial nuevamente. Para lo primero, no existen los votos, faltan 18. Entonces, la única manera que entre una constitución como el mamarracho y sea aprobada en el Congreso es que Sebastián Piñera consiga 18 votos dentro de sus súbditos de Chile Vamos, y que a lo mejor José Antonio Kast le coopere con un par de votos, porque al negocio lo hagan entre los dos. O sea, sin la ayuda de la derecha, es imposible que nos metan en el mamarracho. Si lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho y se hubieran saltado todo este proceso. Si lo hubieran podido hacer, si tuvieran los votos, habrían pasado la reforma tributaria y la laboral y la previsional. No lo han podido hacer. Entonces, esa es una mentira y un cuco que lo está haciendo Republicanos. Lo está publicando y lo está difundiendo en las redes para que la gente vote a prueba. Segunda mentira, que es enorme, es que esta es la Constitución de la seguridad. La seguridad queda a definir por ley, porque lo que dice la Constitución da la impresión de que fuera exactamente las mismas atribuciones que tiene hoy día un guardia de condominio. Los que hemos leído el capítulo 6 y 7 nos damos cuenta que no hay ninguna atribución especial otorgada, dice que se determinará por ley. Y segundo, dice que tienen que usar métodos pacíficos. ¿Se acuerdan ustedes el 11 de septiembre cómo hicieron salir a Carabineros a la calle? Con unos petos blancos que rompían toda la dignidad del uniforme verde y que decía agentes de diálogo. Es decir, nosotros frente a una revuelta anarquista nuevamente, ¿vamos a tener en la calle agentes de diálogo o vamos a tener el uso de la fuerza para reponer el Estado de Derecho? ¿Cómo vamos a enfrentar entonces la Araucanía, que se la tienen tomada, ¿no es cierto?, los terroristas? ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas de la zona norte con agentes de diálogo? Entonces, José Antonio Kast dice que esta es la Constitución de la seguridad. Y yo me pregunto, ¿te la habrás leído, José Antonio? Porque no hay ninguna atribución distinta a la que tiene un guardia de condominio hoy día en tu Constitución. Con eso quiero parar porque he hablado otro rato. Gracias, Gonzalo. Obviamente la larga enumeración de situaciones que envuelve este ensayo constitucional han sido discutidas, conversadas aquí, pero claro, es distinto escuchárselo directamente a quien está involucrado en el proceso político en el Congreso Nacional. Así que para continuar con la conversación y tener un diálogo con el diputado o intervenir desde otra mirada el proceso, dejo la palabra a Pablo Errázuriz. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Osvaldo, Jesús. Oye, yo quería saludarte, Gonzalo, para decir que tú has impuesto un estilo parlamentario que debería ser una regla. Que, claro, efectivamente los partidos políticos son un pilar de la democracia, pero mira, lo que necesita el país es inteligencia en materia gris, ¿ya? Y lo que ha sucedido en los últimos años es que los únicos que han aportado inteligencia ha sido la izquierda extrema. Y digo esto porque, y más concretamente el Partido Comunista, porque lo que ha sucedido en los últimos años es un abandono, una dejadez, una entrega a la completa estulticia de una clase política exclusivamente dedicada a obtener prebendas, a garantizar sus prebendas, a potenciar sus prebendas
y a defender su trinchera de poder pequeño y ha abandonado el interés del país. Y escuchar a un diputado como Gonzalo de la Carrera, que no tiene ningún interés en permanecer colgado en la teta del Estado, perdonando la grosería, devuelve un poco el alma al cuerpo, porque cualquiera sea la diferencia que uno pueda tener circunstancial contigo, Gonzalo, uno puede tener la confianza que tú te estás dirigiendo al país por tus convicciones. Y las convicciones son en la lectura, el escáner que uno hace de la realidad en función de los principios. Tú hablaste de que el Partido Republicano había transgredido sus principios. Yo fui fundador del Partido Republicano, ayudé a José Antonio Kast a constituir el partido en Aysén, porque si no se iba a quedar sin la candidatura presidencial. En su oportunidad, me recorrí toda la región de Aysén, recolectando firmas para poder hacer efectiva la candidatura presidencial. Entonces, en cierto sentido, me sentí afectado por el cambio de rumbo que adoptó el partido después de la primera vuelta y renuncié al cargo de presidente de la región de Los Ríos y me retiré después del partido. Pues bien, en general no le debo nada a nadie, al igual que tú, Gonzalo, y por eso puedo decir la verdad. Ahora, lo que es sorprendente es lo que acaba de hacernos presente Gonzalo sobre lo que dijo en más menos cero, como dicen los matemáticos. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que lo que acabas de señalar respecto a los derechos garantidos, las afectaciones a las garantías constitucionales, particularmente las garantías que defiende esa derecha económica que hoy día, según las encuestas, está votando a favor del mamarracho 2.0, es súper preocupante para Chile, porque quiere decir que esta estulticia, esta falta de inteligencia que vislumbramos en la clase política está contaminando en ciertos aspectos de la élite, y es sumamente preocupante, porque un país es la sumatoria de sus inteligencias. Cuando salimos nosotros adelante en el siglo XIX, sacamos problemas gravísimos como la Guerra del Pacífico, se hizo en base a 4, 5, 6, 7 cerebros potentes que planificaron, ejecutaron, llevaron a cabo ¿cómo se llama? El futuro del país. Nosotros desde esa perspectiva nos constituimos como potencia. ¿Para qué hablar de Portales, que en realidad era un tipo sobresaliente de inteligencia? Hoy día tenemos un déficit de inteligencia en la política. Lo tenemos como cuestión gravísima, porque una exégesis elemental, porque la que tú has hecho es bastante pormenorizada, pero ni siquiera ese análisis, ni siquiera esa exégesis, una exégesis elemental del documento que nos proponen como constitución. Primero que nada, llegaríamos a la conclusión de que no es una constitución, porque una constitución es una supraley y es una constitución de gelatina, o más bien dicho, de plasticina, que a través de leyes simples van a poder conculcarse todas y cada una de las garantías constitucionales que proponen el artículo 16. Y definitivamente, el otro día yo me encaré en un video con las opiniones de un ex comandante en jefe de la Armada, que le dije con mucho respeto: usted leyó el capítulo de las Fuerzas Armadas, pero no ha leído el resto del capítulo. Y personas del nivel de la élite no pueden sino tener una opinión formada en base a una exégesis completa. Por último, me he encontrado en foros de abogados donde todos dan su opinión sobre a favor o en contra, y después he hecho una especie de ¿cómo se llama?, de ser cura confesor, y preguntarle a cada uno de los colegas quién ha leído la Constitución, y me he encontrado con la sorpresa que no son ni el 25%, perdón, la propuesta, que no son ni el 25% los que han leído la propuesta. Es o sea, la falta de acuciosidad intelectual, para no hablar de inteligencia, porque inteligencia es una capacidad que yo creo que los chilenos tenemos y la clase media la tiene acendradamente, sino que la falta de rigor intelectual que está demostrando ciertos sectores de la élite
política y empresarial son sumamente preocupantes. Y es por eso que yo dejo el tema abierto, porque verdaderamente hablar de las disposiciones ya se ha dicho lo suficiente. Yo lo que estoy tratando de hacer es enrostrarle a las personas que están tomando una decisión en base a un juicio liviano y los políticos que se ponen estas imágenes de payaso con la carita para abajo, con la carita para arriba, según sea la circunstancia, es algo tan evidente que la gente pensante debería tomarlo en cuenta. Es decir, tener una clase política que no se trata de que sea corrupta, sino que algo mucho peor, es engañosa. Y cuando uno, ¿cómo se llama?, echa a pelear a un tonto con un malo, se queda con el malo porque el malo duerme, pero el tonto está siempre causando perjuicio. Y entonces tenemos una clase política de esa categoría y en definitiva tenemos que deshacernos de esa clase política o invitarla a superarse para el bien de Chile. Así que te agradezco mucho, Gonzalo, no solamente tu presencia, sino que tu actitud parlamentaria que ha demostrado que todavía podemos tener fe en la democracia representativa. Te agradezco mucho, Pablo. Te quiero decir que yo también fui fundador de Republicano. Yo estuve con José Antonio varios años en la radio y le creí. Fíjate que le creí. Y ahora entiendo a la gente que en su disonancia cognitiva no quiere recibir un mensaje que va contra el líder, porque no son capaces de procesarlo. Esto es como cuando éramos chicos nos decían, no veas esa película que va a dañar tu fe. Y uno no la veía. Y eso está pasando que la gente quiere creerle y es capaz de pasar por alto, aunque lo ve, pero no lo reconoce. Es capaz de darse cuenta que hay un cambio gigantesco, pero ese cambio son capaces de enrostrárselo a Boric, pero no a José Antonio. Yo te quiero decir algo, a mí me sorprende mucho todos los católicos observantes de misa diaria en Chile que van por el a favor cuando esta constitución, y Kass dice que defiende a la familia y habla de las familias, esta constitución, otra manera de entrar de la Agenda 2030, los 132, 138 géneros, o sea, con esta constitución alguien podría casarse eventualmente con su perro o enamorarse de su auto y pedirle matrimonio. Y la gente va a pensar que es loco, pero es así, eso es lo que dice la ONU. Y eso es lo que está subyaciendo todo esto. Yo quiero hablarle a los católicos y a los evangélicos, cristianos, observantes, que creen en la vida, que decirles que esta Constitución, en el artículo 16.1, aquí lo tengo, dice, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, pero asegura a todas las personas el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer. Ya, ahí tenemos un tremendo problema. Al no definir quién es persona, porque para la izquierda la persona existe desde que nace. Y ya nos han dicho muchas veces que antes son un conjunto de células o de proteínas, no son nada. La religión católica ha dicho que es desde el momento de la fecundación, ¿no es cierto? Bueno, aquí quedó abierto. Por lo tanto, ahora la extrema izquierda puede ir por el aborto libre, porque jamás te van a reconocer que van a proteger la vida de quien está por nacer, porque no sabemos quién está por nacer. Para la izquierda, ¿estará por nacer alguien con 40 semanas de gestación? ¿Estará por nacer alguien con 14 semanas de gestación? ¿O solamente van a considerar personas, porque parte del artículo diciendo la Constitución asegura a todas las personas, o solo se darán personas los nacidos? Entonces yo veo como bien aberrante, porque tengo muy cercano muchos vecinos que son católicos de misa diaria que van por el apruebo y van a tener que cargar con la muerte probable de muchas guaguitas inocentes que no tuvieron nada que ver con esta discusión política y que pudieron haber vivido y que al día siguiente de promulgado, si se aprueba esto, van a ser sometidas a un riesgo pero impresionante, porque ustedes estarán conmigo de que la izquierda ha dicho muchas veces que no considera personas al que no ha nacido y que lo considera un grupo de células o de proteínas.
Entonces, está en la ignorancia, como decías tú, Pablo, está en la bulia, el miedo que los paraliza, y están las ganas de querer creerle a ese líder, que lo pudieron tener de presidente, que están dispuestos a pasar por alto cosas tan importantes como la vida. Después yo veo a los economistas, por ejemplo. Economistas como José Ramón Valente, que lo conozco, dice que esto no es un cherry picking, o sea, no es escoger cerezas de distintas canastas y armar una canasta nueva, que uno tiene que buscar la canasta que tiene las mejores cerezas. Pero un economista no puede decir eso, pues si él sabe que si corremos un modelo econométrico para tratar de predecir lo que va a ocurrir en un mercado, las variables no pesan lo mismo. Los economistas saben que las variables no son todas iguales. Y en política tanto lo sabemos que hay leyes que tienen quórum distintos que otras. Y por eso está la Constitución, que es la supraley, y por eso están las leyes de quórum orgánicos constitucionales, que ahora las bajaron, y por eso están las leyes institucionales, y por eso están las leyes de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio, y después está la mayoría simple, que es de los presentes en sala. ¿Por qué se hace esa distinción? Porque no todas las leyes pesan lo mismo. Entonces, cuando los economistas salen a defender una posición, más encima usando falacias, porque no me digan ustedes que José Ramón Valente no sabe que las cerezas no pesan lo mismo. Cuando los economistas que han sido ministros de Hacienda, ahora todos están a favor, de izquierda y de derecha, son más los de derecha que están a favor. O sea, quieren más Estado y más impuestos. Entonces, yo lo único que puedo decir es que son personas de psiquis débiles. Son personas muy brillantes, a lo mejor con un papel en la mano y con una ecuación para contestar una prueba en una universidad, pero son personas con psiquis débiles, porque los doblegaron, los convencieron de que tenemos que cambiar la matriz ideológica hacia el socialismo y los convencieron de que no importa tener un Estado grande y nos los convencieron que da lo mismo que nos saquen más impuestos de los bolsillos, porque esta farra tiene que pagarse. Fíjense ustedes que nadie ha podido decir cuánto cuesta financiar estos derechos universales, progresivos, garantizados y judicializables, con el máximo uso de recursos disponibles. La última estimación que hubo, la dio el Diario Financiero, que fue para el plebiscito anterior, o sea, para el mamarracho anterior, pero el mamarracho anterior también consagraba derechos universales, progresivos, crecientes, o sea, yo creo que el cálculo sirve. Era 40% del presupuesto anual, es decir, inmanejable. 40% del presupuesto anual. Es inmanejable, es insostenible. Entonces, ¿de qué responsabilidad fiscal me hablan? Si no queda definida, ¿qué va a hacer un gobierno, un presidente de la República cuando estén, ¿no es cierto?, las demandas, estén los paros nacionales de micreros, de autobuseros, de gente de la vivienda, exigiendo sus derechos? Entregarlos. ¿Y cómo los va a entregar? Pidiéndole a cada uno de nosotros que nos saquemos plata al bolsillo. Pero hay un gran segmento de la población en Chile que es asalariado, es decir, que tiene trabajo, pero que queda exento de impuestos. Esos van a ser los primeros los que le van a meter la mano al bolsillo. Y después está la deuda externa. Seguir con deuda externa. Alguien que tenga, por ejemplo, un déficit fiscal del 1% y que endeuda al país en 30.000 millones de dólares más, ¿le van a decir que fue responsable fiscalmente o que fue irresponsable fiscalmente? ¿Qué va a hacer él frente a los jueces? Entonces, a mí me preocupa mucho la ignorancia, porque lo que escucho en las élites socioculturales, socioeconómicas y empresariales es que esta propuesta es sensata. Y uno les pregunta, pero dime, ¿qué es lo sensato? No. Si Cortázar dijo que era sensata, si De Gregorio dijo que era sensata, pero ¿cuál es tu pensamiento? ¿Por qué tú crees que...? No, yo estoy mucho ocupado, yo trabajo mucho. Yo me informo viejo, yo estoy muy informado. Pero la verdad es que no saben un carajo. No saben nada de nada. ¿Cómo los empresarios grandes que tienen asesores legales no les han pedido que se lean el artículo 24, 25, 26, 23.1, 74R y que les hagan una recomendación? ¿Cómo no se dan cuenta que los derechos colectivos se refieren a un convenio con la ONU y otro con la OIT que les da derecho a reclamar las tierras ancestrales? Porque si no estaríamos violando nuestros derechos, nuestros convenios internacionales suscritos. ¿Cómo no se dan cuenta que van a tener demandas sobre sus tierras que producen agrícolas, las salmoneras, digo yo, los pesqueros? ¿Por qué están todos a favor de este cuento? Respóndenme ustedes, porque yo no sé la respuesta, no logro entenderlo. Gracias, Gonzalo. Álvaro, por favor.
Buenas noches, bienvenido Gonzalo. Hace un par de días atrás nos tocó compartir una suerte como de encuentro, en palabras de Bachelet, autoconvocado y ciudadano. La verdad es que la ciudadanía está peligrando porque ella hace la democracia y hoy día la democracia usurpada por los partidos políticos y por esta suerte de oligarquía de privilegios que pululan entre el Congreso y el gobierno y que se han adueñado del Estado, impiden que nosotros, que somos la soberanía, la expresión ciudadana de la democracia, el voto, podamos decir algo. Y el 17 de diciembre, como se lo planteé ayer en un debate que tuve, con Agustín Romero, y le planteé de que una de las razones por las cuales había que rechazar no tan solo era que el proceso era ilegítimo, espurio, inconstitucional y viciado, no tan solo que el producto era deficiente, mal redactado, tosco y vulgar, sino que además la Constitución nos daba el derecho a nosotros como nación soberana, como ciudadanos, a reivindicar nuestro auténtico poder decisorio que ha sido usurpado por los mesías, los neomesías, como tú bien dices, y por castas oligárquicas financiadas por un alto empresariado carente. Me imagino que si no de principio no puedo jugar la conciencia, al menos de cultura, porque yo tampoco puedo entender cómo hay gente que teóricamente, como lo dijimos la otra en un tema que estuvimos ambos conversando, han tenido la posibilidad de tener desarrollo neuronal, bien nutridos, los buenos y mejores colegios, posgrados en el extranjero, algunos hablan más de algún idioma, no hablan latín por supuesto ni griego, pero no entienden. No es que no entiendan, no quieren entender. Es falta de conciencia, de entendimiento histórico de lo que es lo metapolítico, que es la cultura. Entonces no se identifican con un proyecto cultural, no entienden lo de una identidad cultural, no entienden la antropología, no saben si las personas, o mejor dicho, a las personas las tienen simplemente como códigos de barra o algoritmos de intercambio y de bienes, no entienden que la vida comienza en la concepción. Álvaro, solo para ayudarte, sí. Hoy día salió en el diario financiero, grandes empresarios reiteran rechazo a la alza de impuestos y convocan a comisión de expertos tributarios. Esos mismos grandes empresarios quieren aprobar una constitución que trae más impuestos. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde creen estos grandes empresarios que va a salir la plata para financiar todos estos derechos sociales? Del patrimonio de ellos. ¿Ah? Del patrimonio de ellos, porque le van a subir el impuesto a la renta. O el impuesto patrimonial. Claro. Pero te digo, entonces es raro porque es como un oxímoron. Dicen, oye, yo no quiero más impuestos porque quiero dinamizar la economía, pero sí te quiero aprobar la Constitución. Y cuando le aprueben la Constitución, si es que ganara la prueba, ¿cómo se van a negar a una reforma tributaria? La respuesta es muy simple, Gonzalo. La respuesta es de una inferencia lógica, de una conclusión de carácter casi probatorio, como de procesalización de abogados. Hablan de lo que no saben, y no lo saben porque no lo han leído, y si lo han leído no lo entienden. Y los asesores que tú refieres tampoco lo saben, o no lo saben explicar, o simplemente son maledicentes. Y no hay maledicencia no tan solo en la intención positiva de fenestar, de mentir, sino que en una negación al deber que uno tiene de formarse y conformarse a las cosas más importantes de la verdad. Entonces, esta cuestión es así de grave. Si la gente aprueba este proyecto, que se va a transformar en una suerte de constitución, lo que va a hacer es apurar el tranco revolucionario porque se crea un proceso de inestabilización, porque se reformula todo el sistema de vida política, social, económica y además cultural, porque se habla del derecho a la cultura, pero no es un derecho a la cultura, sino que es una intervención de corte stalinista en los procesos culturales de la instalación, en el desarrollo de la creatividad. Entonces, como se lo dije ayer a Agustín, parece que no me pudo entender, ojalá que sí, aquí ustedes se han coludido en una suerte de versión neorevolucionaria o auténticamente revolucionaria, en que desde la matriz fundamental del eje del poder estatal y del Congreso y del gobierno rehacen absolutamente todo, y lo rehacen sin miramientos a la historia, a la voluntad ciudadana y el entendimiento de aquello que nos ha dado los últimos 40 años, crecimiento, estabilidad, con todos los problemas que podamos tener. Y capacidad de ser un ejemplo o un paradigma para América Latina. Entonces, se ataca la autonomía, se ataca el derecho a la vida, se ataca el emprendimiento, se ataca la libre empresa. Y no lo quiere entender. Y cuando uno les cuestiona en forma, por así decirlo, abogadil, con el texto en mano, y les plantea la inevitable, escúchame, la inevitable interpretación hermenéutica, dicen que eso no va a ser así. Pero a continuación dice que va a ser de otra manera. Entonces yo les pregunto, bueno, ustedes pueden juzgar lo que ocurre, no lo que no ocurre. ¿Y cómo pueden inferir en conjeturar que lo que no ha ocurrido todavía o no va sucedido
tiene esta actitud, se va a generar en una suerte de dinámica tan positiva. Es imposible, porque habiendo una palabra escrita de determinada manera, habiendo una locución, un adverbio, por ejemplo, en el caso, lo planteaste la saciedad, lo explicaba muy bien también Pablo, en el sentido de la ley, digamos, como reguladora exacerbada, excesiva, digamos, de los derechos fundamentales, en cuyo caso se traslada la soberanía del constituyente al legislador, que no tiene ningún límite por el tema de los quórum. Fíjate que cuando se habla del Estado empresario, siempre he dicho lo mismo, entiéndanlo bien, la Constitución hoy día dice, el Estado solo podrá, o borra la palabra solo, por lo cual de entrada facilita la regulación para que el Estado sea empresario, porque es una cuestión obvia de dinámica, digamos, del proceso hermenéutico, de cómo tú tienes escrito. Cuando hablan del derecho a la vida, hablan creyendo que es un gran avance el quién o el qué. La verdad es que sustantivamente la prédica que se hace es la misma. El qué en la actual Constitución evidentemente que refiere a la vida humana, porque si no es la vida humana, ¿en qué sentido corresponde instalarlo con relación al derecho a la vida? Entonces creen que porque se instala quién hay un avance, y la verdad es que no hay ningún avance, porque la prédica es del que está por nacer. Incluso le dije al diputado republicano, oye, hay un trabajo, o mejor, ni siquiera una ponencia, un artículo de Hernán Corral, vinculado al Opus Dei, que trabaja en la Universidad de los Andes, un reconocido investigador y científico en el área del derecho privado, y dice que, siendo quizás muy favorable y muy benigno, esta nueva regulación no va a afectar en lo más mínimo el derecho o la regulación del aborto en las tres causales. ¿Se dan cuenta, no? O sea, un conocedor y experto del derecho privado. Quiero aclarar algo. Hoy día me llegó un PowerPoint de una presentación que está haciendo a sus alumnos en la Universidad de los Andes y el Opus Dei a sus creyentes por el a favor. Entonces, y lo más grave es que salen estos frailes de la conferencia episcopal, y estos curas, frailes y obispos de la conferencia episcopal, a forzar nuestras conciencias para decirnos de que no hay ningún problema que uno vote a prueba. Y manifiestan en extractos mal hechos y maledicentes cuáles serían las cosas positivas, pero olvidan estos frailes, estos curas y estos obispos, que lo sepan, y lo digo como católico con absoluta convicción y rectitud de pensamiento y con conocimiento exacto de lo que estoy diciendo, que sepan, que aprendan que una constitución es un todo normativo y político, y por lo tanto tú no puedes hablar desperdigadamente de uno u otro precepto, es una totalidad que se interpreta, y cada precepto se instala y se ilumina y se orienta por la base esencial del sistema, que es el régimen político, y el régimen político está en el capítulo primero, que habla del Estado social y democrático, habla de la progresión de los derechos sociales, habla de las familias, habla de que habrá justicia y solidaridad sin entenderse lo que es la solidaridad, y que el Estado, vuelvo a repetir, ocupa el verbo rector de remover, lo explicaba ayer en el otro debate. Fíjate que el Estado servicial ocupa la palabra servir, el Estado está al servicio de la persona humana, debe promover, debe amparar. Entonces, los verbos rectores de servir, de promover, de resguardar y amparar se reemplazan por la perentoriedad intromisiva violenta de remover. Y debo remover, ¿por qué? Porque el Estado... Remover obstáculos. Claro, remover obstáculos. Bajo lo que mal entiende de solidaridad, remata en tema de la igualdad sustancial. Una cosa es que tengamos todas las posibilidades dentro de nuestro sistema de vida para partir con ciertos límites básicos, elementos, ciertas suficiencias de carácter material y espiritual, dicho en términos de bien común, y cosas distintas que yo le tenga que imponer a la sociedad. Yo les exponía, ya que no entienden con razonamiento, les exponía un ejemplo, la fábula de Sopo de la antigua, digamos, Grecia. Tengo que instalar los que son 4, hace 25, 26 siglos atrás, la carrera entre la liebre y la tortuga. Es el esfuerzo, ¿ok? Es la dedicación. La liebre se ufana de su capacidad y su flexibilidad y mayor vigor físico, pero no es capaz de perseverar y de rendir el fruto que le corresponde. Y la tortuga, que como tal es lenta, es tosca de movimiento, es la que gana la carrera al final. Eso es lo que se debe hacer. Esa es la enseñanza de la fábula, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia, el respeto y la ponderación de sí mismo, y no el desgano, el ser ufano, digamos, o la soberbia. Y todo eso parece que no lo entienden ni siquiera como ejemplo. ¿Sabes qué pasa, Álvaro? Que ya estamos tan encima que es imposible cambiar la cabeza de la clase media, de la clase alta como A, porque ellos tienen miedo. Yo me pregunto qué pasaría en una guerra, qué haríamos con toda esta gente.
Si tienen miedo, le tienen miedo a Artés, que representó el 0,13% de los votos. Le tienen miedo a escuchar argumentos. No quieren escuchar argumentos para cambiar de posición. Y fíjate que nos acusan de colaborar, de tener una suerte de proceso colaborativo porque vamos a votar igual que ellos. La verdad es que ellos van a votar igual que nosotros, pero yo pregunto, si para ellos eso es una definición política, ¿por qué razón en esta definición política yo tendría que apoyar al Partido Republicano? Porque ni siquiera si es verdad que se dice que no se sabe de derecho constitucional, que la gente no entiende una constitución y por lo tanto la razón de votar a prueba es para combatir a la izquierda, la conclusión lógica es que la razón por la cual yo llamo a votar a prueba es para apoyar una opción partidista, que es la del Partido Republicano en manos de su Mesías. Entonces, ¿por qué la izquierda tendría que votar por la opción republicana que hegemonizara de modo partisano en el Consejo? ¿Y por qué gente como nosotros, que tiene una visión distinta de la historia o trata de tener un entendimiento de la identidad y del ser, tendríamos que colaborar con ellos? Es absurdo. Esta constitución, o mejor, este proyecto no tan solo es partisano en el sentido que transforma las pretensiones del partidismo hegemónico de, no sé si de llamarlo extrema derecha o burgués o de cualquier tipo, sino que además es mala. O sea, es que lo que yo decía, Álvaro, cuando partí, esta constitución es muy parecida al mamarracho, solo que más elegantemente presentada, porque consagra los mismos principios. Si los principios que no se consagran son los de la plurinacionalidad, que quedó fuera, y el cambio a los símbolos patrios. Pero el resto todo se consagra en esta constitución, en este proyecto que apoya Casa. Pero lo que pasa es que cuando tú hablas de la procuración de los derechos sociales e impones la sumisión, la aparente, digamos, realidad de la Constitución como norma suprema, pero obligando en el precepto que viene a continuación a que el derecho se interprete conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, estás abriendo bajo la progresividad a todas estas cuestiones que teóricamente estarían zanjadas porque se habrían proscrito. Exactamente. Entonces, eso es falso. Estamos hablando a raíz de que una persona pregunta ahí... Perdón, que es igual al mamarracho, por eso yo te digo, es igual al mamarracho, pero más elegante. Es peor, ¿sabes por qué? Pero nos lleva igual. En presencia tuya el otro día, y lo dije ayer en el debate, el mamarracho o el proyecto anterior, con todas sus fachatez de exceso, al menos era coherente y honesto. Sí. Esto es un proyecto de la mentira, de lo civilino, de lo ambiguo, y por eso es siniestro. Porque se miente a la gente. Aparte que está muy mal redactado desde el punto de vista de la técnica jurídica, y las hipótesis normativas son inaceptables, no quieren volverlo más complejo. La verdad es que engaña porque consolida un Estado social y democrático progresivo de derechos sociales, porque abre curso al soft law. Se lo expliqué en términos hermenéuticos y normativos. No me quisieron entender, bueno, entonces yo ya no puedo hacer más. O sea, yo digo, ¿cómo cresta en esta agonía de enseñar, de explicar, de formar? Les hablo a personas que no lo quieren entender. Como no lo quieren entender, argumentando lo que ellos dicen que es el principio de realidad, entonces preocúpense de lo que va a pasar. Al marxismo, al comunismo, como ellos dicen, no se les combate con una cuestión habilitante como esta. 62 disposiciones transitorias, 62 cuyo objeto... Yo tengo otra explicación de por qué la izquierda no quiere apoyar este proceso. Si es tan bueno para la izquierda, ¿por qué no lo apoya? Porque obviamente, si le pone el visto bueno y el sello calidad, no puede ir por más. Exactamente, eso es obvio, porque la izquierda es maximalista y como el anterior le gustaba más, aquí no dicen que no, pero siendo maximalista, esto es poco para ellos. No, pero si siempre es así, siempre es insuficiente. Acuérdate cuando Piñera subía el sueldo mínimo, insuficiente, siempre es insuficiente para la izquierda. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Muy sabiamente, agarra el regalo que le hace Republicano Chile Vamos, del Estado social, de la igualdad sustantiva, de los derechos colectivos, y algo que no hemos mencionado, todas nuestras libertades individuales y derechos fundamentales quedan a mayoría simple de los diputados presentes en sala. O sea, arriesgamos todas nuestras libertades. Imagínense Camila Vallejo lo feliz que está con esta cuestión de su Comisión para la Verdad. O sea, por ley simple nos quitan todos nuestros derechos. Y ahora alguien me dice, oye, pero si en la pandemia me pasó. Te pasó porque en esta Constitución se te pueden limitar y restringir derechos de acuerdo a estado de catástrofe, estado sitio, guerra. Claro, la Constitución contempla limitar, pero te dice cuáles. Esta Constitución lo limita a todos, limita o puede restringirlos todos. Entonces la izquierda hábilmente toma todo este regalo, no entrega nada a cambio y te dice que va a votar en contra. Y la ilógica es que la derecha, que era derecha, que ahora se transformó en socialdemócrata, siguiendo Lavín,
nos dice a nosotros que votamos como comunistas. Por ahí una amiga mía, que es muy conocida en los medios, dice que si los comunistas comen palta, ella no come palta. Le quiero pasar un aviso a mi amigo, los comunistas duermen, ella se va a quedar despierta. Los comunistas toman agua, ella no va a tomar agua. O sea, han caído en ese nivel de sofismo, de falacia tan estúpida, que en realidad es carente de todo sentido común. O sea, si los comunistas hacen cosas que nosotros hacemos, pero las cosas lo hacen por razones y totalmente... además agregando el hecho de que la razón por la cual los comunistas se ponen, digamos, en la ponderación de lo que aparentemente sería conveniente o inconveniente es que la pseudo derecha o neoderecha piñerista con el apoyo republicano nos instalaron en este proceso por el cual tenemos que tener esta definición. El tema se había resuelto el 4 de septiembre del año pasado a espaldas de la nación, usurpando nuestra soberanía, violentando nuestra decisión política fundamental. La oligarquía partidista hegemónica del Congreso toma una decisión contraria. Entonces ocurre que ellos se sientan en el comité de expertos, en consejos, a parlamentar, a dialogar y a pactar con marxistas y comunistas, si es que saben algo de marxismo, entendiendo que el comunismo no es un sentido auténtico desde el punto de vista ideológico y antropológico social, y más encima critican lo que ellos con toda desfachatez. Oye, tú sabes perfectamente bien, Gonzalo, que fue el representante del Partido Republicano en el comité de expertos que propuso el famoso capítulo medioambientalista que es de un nivel de exceso que no se conoce, no tiene parangón en el derecho comparado. Eso no existe. Esto es una suerte de ensayo o propuesta que va mucho más allá del mismo progresismo europeo, que es la matricialidad de todas estas cuestiones que envenenan la mente, como dices tú. O sea, ese nivel tienen. Y cuando uno le pregunta a este experto en un debate en la universidad, porque lo dije ayer, y me tocó preguntarle como profesor, oye, ¿cuál es el canon que ustedes utilizan? ¿Cuál es la referencia dogmática, lingüística, gramatical? El lenguaje castellano, la tradición histórica, la nación chilena, la cultura occidental, el mundo griego. Me responde, no, es que el canon no existe, eso queda a la deliberación democrática. O sea, es vacuo, es vacío, ni siquiera los conceptos existen. Hay que recién, escúchenlo bien, configurarlos, llenarlos y determinarlos. Entonces no hay lenguaje, no hay cultura, no hay identidad, no hay logos. En el principio era el verbo, en latín, en el griego. En el principio era el logos, o sea, no hay una inteligencia capaz de configurar, conformar, performar. Eso queda entregado a la deliberación. Oye, ni Danton ni Robespierre, en el sumo de la Revolución Francesa, habían podido tener, digamos, esta frase tan nefasta, digamos, y sacral para destruir la inteligencia. Ni ellos, yo no he leído estas cosas de ellos, ¿ok? Ni el marxismo, digamos, en su máxima expresión o quintesencia cultural y de fórmula post-gramsciano incluso, habría dicho esa cuestión para convencer. Esa es la verdad. Hay un argot, hay un lenguaje, aquí no existiría, es la deliberación. ¿Y cuál deliberación? No la deliberación democrática, es la deliberación de la hegemonía partidista, en manos de no una élite, porque no es un grupo segregado en el sentido de superioridad, es de un grupo, digamos, basado en la tosquedad intelectiva, en la falta de cultura y en la ninguna identidad y entendimiento de lo político y de las cuestiones sociales. La gente va a rechazar mayoritariamente porque están hastiados de esta cáfila partidista, de este Congreso y este gobierno y estas instituciones fundamentales del Estado que están finalizadas al bien común, pero que están en manos simplemente de prebendarios y de amigos del partido. La gente se aburre, todos nos aburrimos, la gente trabaja. Pero la Gallada está muy confundida. Bueno, Álvaro, por eso estos programas tienen que... Álvaro, está muy confundida la gente porque dice, bueno, ¿cómo todos los partidos de derecha votan en una dirección y salen estos voceros a decir que no? Y la verdad es que lo que no saben la gente que no tiene mi ciclo es que la política, y es lo que yo he ido aprendiendo, pero con el dolor de mi alma, la política es el arte de llegar al poder a cualquier costo. Y José Antonio Kast demostró que él, a pesar de profesar un aire espiritual, casi sacerdotal, casi monacal, la gente quiere creerle. ¿Cuánto costó que la gente creyera que Caradima era malo? ¿Cuánto costó 50 y tantos, 70 años, 60 años que Maciel era malo? ¿Cómo podemos pretender que en un mes la gente se dé cuenta de que José Antonio Kast está usando la mentira con un dejo de halo sacerdotal? Está usando el miedo, está usando el chantaje,
La manipulación exacerbada y diabólica. Esa es la verdad. Porque ellos creen, él y la Evelyn, creen que como el gobierno de Boric va a ser el más malo de la historia, ellos van a ser presidentes, uno o el otro. Entonces, Pero en esta como carrera, previa condición, una constitución que va a estar firmada por Boris. Esa es la claro, gravedad, sí. el dislate, la necedad. Pero a ellos les da lo y la mismo. Ellos hecatombe. quieren ser presidentes, quedar en la historia como que llegaron, fueron electos presidentes, y les da lo mismo el texto. Y por lo tanto, y tanto les da lo mismo el texto, que esto es súper comprobable. José Antonio Cast salió a promover el apruebo al día siguiente de que eligieron los 24 consejeros. Y sin texto, no había ningún texto que aprobar. Y él salió a hacer campaña por Chile por el apruebo. Y a la Evelyn Matei tampoco le importa el texto. Si esto nunca se ha tratado para ellos del texto. A la Evelyn Matei dice, no, es que yo no me puedo poner por a favor porque el rechazo marca más. Y después tímidamente la convencieron que si quería ser candidata tenía que decir que iba por el a favor. Lo dijo, y después cuando dijeron que hiciera campaña, dijo, no, yo tengo mucha pega en la municipalidad. Y la vemos todos los días. Uno tiene algún grado de astucia que el otro no tiene. Oye, claro. Y fíjate que tú hablaste, José Ramón, Valente, el artículo 199, porque el otro día debatía con un economista, creo que también lo conversamos cuando nos encontramos esa vez en esta suerte de cabildo. El Banco Central tendrá por objeto la estabilidad, velar por la estabilidad de los precios. Eso es una nueva dirinco. Sí. Eso son intervenciones descaradas, vergonzosas y desviadas en el mercado. Y todos se quedan callados. Y no solo eso. La Confederación de la Producción del Comercio no dice nada. Con esto, el Banco Central se transforma en un nuevo interventor del precio y una alteración y deformación de los mercados. Y se quedan callados los de la Confederación. ¿Cómo puede ser eso? Y los economistas, es que están todos psicológicamente débiles. Todos quieren acabar con esto y juran que Artés va a renunciar a su revolución si aprueban esta constitución. ¿Quién les dijo? Porque no sabe lo que es una revolución y no han leído nunca a Marx, a Engels, a Lenin. Nunca ceja de su revolución hasta que logra. Nunca han leído a Gramsci, nunca han leído a Lukács porque no tienen formación cultural, suficiente capacidad crítica para entender los procesos históricos. Esta es la oligarquía que en un plano de expresión de lo que es la historia de la patria son los que obligaron y proscribieron a salir, les podría proscribir a O'Higgins, los que hicieron los intentos de guerra civil contra Manuel Montt, el más grande de los presidentes que hemos tenido, los que hicieron la guerra civil desde el Club de la Unión contra Balmaceda, los que son responsables de la debacle de 1924 y 1973. Esos son los partidos políticos que hoy día tienen la peor reedición. ¿Por qué? Porque es la gente de más... No, voy a cambiar, voy a ser muy difamador y injurioso. Es la casta más mediocre y deformada de la historia de este país. Al menos antes habían caballeros deformados, pero caballeros. Hoy día no son nada. Es el tema. Lo que pasa es que en el hemiciclo tú te das cuenta que lo que llega a la política son gente o que tiene un título universitario que son los menos y nunca ejercieron. También. Y por lo tanto no tienen el respaldo de la vida real, de estar ganándose la plata en la calle, a través de poner un estudio, una consulta de abogado o hacer un emprendimiento. Son gente que teoriza, ¿no? Y están los vagos, los que les iba pésimo en el colegio, y están los con apellido, que heredaron el apellido por ahí y por lo tanto logran ser conocidos, logran ser electos. Pero de nivel intelectual, te digo, es realmente pobre. O sea, es de repente yo pienso cuando estoy con la comisión de minería, cuando estaba en la economía, digo, no les da para cuarto medio. Y eso es muy penoso porque ellos nos rigen nuestra vida. Entonces, yo lo que quería terminar diciéndoles hoy día es que lo que queda de semana, ya los argumentos se han dado todos. Pero lo que tenemos que convencer a la gente es que esto es una batalla entre la casta política, los políticos de siempre que buscan la partitocracia y controlarnos, o los ciudadanos, y ojalá que ganen los ciudadanos. En esta pasada hay que pasarle la cuenta a la clase política, que nos ha tenido 4 años perdiendo tiempo y nos quiere tener otros 4 años más, perdiendo más tiempo para implementar las normas 61 y 30 y tantas leyes que tiene que mandar Boric. O sea, este domingo usted castigue a la casta política, y si a mí me quiere decir casta política, se lo acepto, castígueme.
pero Oye, vote espérate, una en cuestión. contra de los políticos. A ver, Vote- yo vote que- por- No, pero Osvaldo, una cuestión concreta. La Andrea Íñiguez, yo- espérate, oye, escúchame. La Andrea Íñiguez me acaba de mandar un WhatsApp porque vio el debate que yo tuve ayer y me dice, oye, en el minuto 31 dice lo siguiente el otro incumbente. Los chilenos tienen el derecho a exigir los derechos sociales al Estado. Entonces, eso se supone que un partido de derecha. Bueno, eso todo, ¿no? Bien, estamos bastante avanzados en el tiempo. Nos quedan 15 minutos de programa, porque en estos pocos ciclos que hemos hecho con invitados, llamémoslo estelares para este proceso, le vamos a dar la palabra al filósofo del equipo para que nos dé también sus impresiones y luego seguimos con una corta ronda para terminar el programa. Ok. Jesús. Buenas noches, diputados, Hola, hola. y a todos los que nos siguen, Hola, Jesús. y naturalmente a los contertulios. Yo trataré de ser breve porque quiero hacerle una pregunta que quizás va un poco más allá del texto. Oye, yo Tiene que ver con... tanto. No, porque ya, como que al final me quedaron los poquitos minutos, entonces tengo que hablar rápido y conciso. Pero quiero poner por lo menos 2 o 3 matices para circunscribir la pregunta, la circunstancia, ¿no? Ya sabemos que el sector que está defendiendo el a favor está acusando de comunistas a los que van en contra, que votan como los comunistas. Y hay una máxima que dice, cuando todo es algo, nada es eso que se acusa. En ese caso, si todo es comunista, nada es comunista finalmente. Pero ahí hay que ser mea culpa, ¿no? El sector de la derecha, todo aquello que no entendía o no le parecía, lo acusaba de comunista. Y si hay algo que tenían los comunistas de distinto, es que al menos se dedicaban a estudiar las humanidades que la derecha hoy día no entiende. Exactamente. Y eso pasa, y ¿por qué no están entendiendo probablemente, y aquí quiero poner una duda, no están entendiendo el giro que ha hecho el Partido Republicano y su líder José Antonio? Al cual, y aquí a diferencia de ustedes parece, yo siempre he estado en contra de José Antonio y el Partido Republicano, porque no comparto ni sus principios ni su manera en cómo trabajan la política, y he sido crítico ferviente desde que esto comenzó. Sin embargo, creo que lo que estamos viendo hoy día en Chile no escapa mucho a lo que se está viendo en varias partes del mundo, y que los partidos, tanto de izquierda y derecha, se tienden a alinear en cierto estándar común. Y que cuando hablamos de Agenda 2030, globalismo, alienación de los partidos, va para allá y empezamos a tener la política en el buen sentido, ¿no?, de los outsiders, de los rebeldes al sistema, de los que se atreven a ir en contra del mainstream. Y quizá usted va en esa línea de decir, mira, lo que el Partido Republicano decía ser, no lo es en rigor, porque sus prioridades son otras. Por más que espiritualmente manifiesten una cosa, materialmente son otras. La izquierda, que también manifiesta una cosa, termina en la práctica siendo otra. Para poner solo un ejemplo, hoy día en el Mercurio salía que las mujeres a favor le respondían la carta a Bachelet diciendo que este nuevo proyecto de constitución no ponía en riesgo la ley de aborto. Dentro de esas mujeres estaba Evelyn Matei y Gloria Hood. Gloria Hood, que trabajó en la campaña de José Antonio, o sea, que era parte de su equipo, donde no les interesa finalmente lo espiritual, sino estrictamente lo material. Aquí estamos hablando de los medios para ganar como sea el poder. Entonces la pregunta que le quiero hacer, poniendo esto sobre la mesa así muy rápido, es ¿qué pasa después del 17 independiente del resultado? Porque naturalmente hay una tensión social y hay una tensión política, son situaciones de facto. Y este proceso además fue no legitimado inicialmente, o sea, fue una cocina de la élite política. Y me imagino yo que usted lo debe ver a diario, hay una tensión política que se vive en el hemiciclo, que se vive en los llamados telefónicos, que se vive en los WhatsApp, que se vive en los correos, en los pequeños grupos de poder. Pero ¿qué viene después? ¿Cómo se va a controlar al ganador o al perdedor? Porque naturalmente va a seguir habiendo una tensión. Y con toda probabilidad, los que estamos en este lado, creemos que va a ganar el en contra y con harta diferencia. Pero eso no nos quita la presión de encima, no nos quitan los intereses que tienen aquellos que hoy día están a favor, que pareciera que son la mayoría política, pero minoría votante. O sea, la mayoría votante pareciera ir en contra, pero la mayoría política pareciera ir a favor. Y ahí se genera una tensión y una distorsión. Eso sería muy buena noticia. Un castigo para la casta política sería una muy buena noticia. ¿Qué va a pasar? Nada.
Si gana a favor o si gana en contra, viene una tregua de 2 años. Y esa tregua está uno por las vacaciones y la segunda porque el próximo año empiezan a sacarse los ojos los partidos por quién tiene más concejales y más alcaldes. Y por lo tanto empieza una negociación de quién va con quién mantiene, quién le quita, quién gana participación de mercado. Y todo el interés político va a ser por tener más concejales y alcaldes. Y por lo tanto a los políticos se les olvida el tema constitucional y no nos joden más con esto, pero tampoco se hacen cargo de los problemas de la gente. Eso es así. Y el año que sigue, el segundo año, es por los parlamentarios y los concejales. Y presidente de la República, parlamentario y presidente de la República. Entonces, durante los próximos 2 años, el tema de la Constitución, que nunca fue, se olvidó. Ahora quiero retomar con lo que tú partiste, que me pareció súper interesante. Cuando todo es, nada es. Si termina siendo el resultado 60 en contra y 40 a favor, ¿somos 60% de los chilenos comunistas? Es tu tesis, digamos, es imposible, ¿no es cierto? No resiste ninguna lógica. Entonces, quiere decir de que nosotros, los originales del 22%, porque hay una encuesta muy divertida que yo tengo el Checho Irana tiene una pelea conmigo que yo le he respondido más que nada agarrándomelo para el tandeo. Porque no se puede más tampoco, digamos. Con su megalomanía del yo-yo. Bueno, él hizo una encuesta que no tiene 0 rigor muestral, 0 rigor estadístico, 0 rigor probabilístico, y él está contentísimo porque marca 70% a favor y un 24% en contra, y el resto es nulo y blanco. Ya, pero es que da lo mismo. Si uno tomara como ciertos esos datos y divide 24, que está en contra, por 70, que está a favor, te das cuenta que más del 30% de la derecha está en contra. Y con el 30%, o sea, asumiendo todos los errores muestrales y estadísticos que tiene, porque yo no sé cómo se recibió, no sé cómo realmente terminó en ingeniero comercial, una persona que tiene esa capacidad. A mí me gustaría hablar con su profesor de estadística o probabilidades para ver cómo pasó, si le contó un chiste, si le contó 2 chistes, algo hizo. Pero si ustedes me siguen, dividan en su calculadora 23 por 72. Yo lo voy a hacer al tiro. ¿Qué es lo que está dándole en contra y a favor? Para llevarlo a hace 100. 23 entre 72 dividido da 32%. Quiere decir que si nosotros tenemos el 30% de la derecha votando en contra, es imposible que gane a favor. Matemáticamente es imposible. Y ahora han tratado de sacar encuestas mentruchas. O sea, esta encuesta Partner, hágale un Google. Mira, yo te puedo decir, Criteria, su vocero es Cristian Valdivieso. CADEM, su vocero es Roberto Isixson y la dueña es la Carental. Pulso Ciudadano, su dueño es la Universidad del Desarrollo y la dirige Eugenio Guzmán. O sea, después la otra de Kenneth Banker. O sea, todos son caras visibles conocidas. ¿Quién es Partner? Partner es la estafa del Partido Republicano para hacernos creer que esa encuesta hecha ex post fue capaz de predecir la cantidad de consejeros constituyentes. Entonces, las encuestas se usan para captar opinión e informarte, pero también se usan para crear opinión. Y lo que vamos a ver en estos últimos días son puras filtraciones de encuestas para tratar de confundir a la población, porque se dice que la gente vota por el caballo ganador. Y el caballo ganador en prácticamente todas las encuestas, no prácticamente, en todas las encuestas serias, es el en contra. Y nos queda una pura semana, nos queda de campaña menos que una semana, porque se corta 2 días antes, creo, la franja. Y tenemos que mantenernos firmes, tratando de que esto sea una victoria del pueblo contra la casta política. ¿Y quién es el rostro triunfador? Porque tú dices, ¿qué pasa después? El rostro que va a triunfar con el en contra es cada uno de los chilenos que están desde Arica a Tierra del Fuego, trabajando, sacándose la mugre, levantándose temprano y llegando tarde. Ese es el rostro del en contra. Ese es lo que yo espero que pase y que ocurra. Y creo que no va a haber un estallido. A Boric no le van a hacer un estallido social, porque Artés, que está fuera del rango de Boric, o sea, la gente en el Congreso defiende a Boric, o sea, sus bancadas que le dan el 30% de apoyo popular no le van a ir a hacer un golpe de Estado a Boric. No hay nadie que le haga un golpe de Estado a Boric.
Es mucho más probable que le hagan un golpe de Estado al próximo presidente de la República. Pero a Boric no se lo van a hacer. Entonces, yo creo que vamos a seguir con una delincuencia desatada, vamos a seguir con el narcoterrorismo, vamos a seguir con los sicariatos y los secuestros, vamos a seguir con la inmigración ilegal que no la van a parar, y por lo tanto vamos a ver colapsar el sistema de salud. Si quiebran las ISAPRES, vamos a ver muertes. Toda la gente que está dializado, enfermos crónicos, cánceres en tratamiento, con quimioterapia, vamos a ver un desastre mayúsculo, y esa podría ser la única manera de que caiga Boric, que caiga y colapse el sistema de salud, pero sería tan caro que cayera Boric por eso, que muriera gente totalmente inocente, solamente por una traba ideológica. Y vamos a ver a los empresarios desencantados por un rato, porque no lograron esa certeza que ellos sueñan tener, pero que no es real. Y no va a pasar nada. Chile va a seguir hacia abajo, decayendo lentamente, como ha venido cayendo los últimos 10 años, empobreciéndose, y vamos a nosotros mismos los chilenos inventar un candidato. Nosotros vamos a inventar en el tiempo, en un año, vamos a inventar un candidato nuevo, nos vamos a aferrar a esa persona y vamos a tratar de que sea presidente. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Gracias Gonzalo. Yo creo que nos ha ya alcanzado el tiempo. Quiero sinceramente agradecer la participación extraordinaria del diputado de la carrera. Quiero al mismo tiempo agradecer a Pablo, a Jesús, a Álvaro, el volver a dar de su tiempo estos minutos para nuestros auditores. Quiero contarles que entre el programa que tuvimos con Álvaro, con Jaime el lunes, y dos también importantes invitados, en un día, en menos de un día, llevamos más de 6.000 visualizaciones. Con Iván Poduje y Rodrigo Logan. Así es. Muy buenos panelistas, muy buenos. Sí. Y ahora en este programa, según lo que voy controlando, estamos también en un pic de sintonía. De tal manera de que ha sido una gran contribución. Hay muchas cosas que están todavía en el tintero. Tendremos la oportunidad de poderlas conversar. Pero yo quiero hacer una pequeñita reflexión antes de terminar el programa. Y efectivamente, hace unos días atrás, en otro de los programas que hemos tenido, yo planteé que estábamos viviendo tiempos escatológicos. Alguien dijo, creo que fue Pablo que mencionó hace un rato. Y la verdad es que viendo esto, analizando esto, leía yo, ya que varios de ustedes mencionaron la acción perversa que están haciendo miembros de la Iglesia Católica, partiendo por la Conferencia Episcopal, partiendo por el rector de la Universidad Católica, siguiendo por la Universidad de los Andes, instalándose en un eje motriz de la campaña el Opus Dei, con miembros del Opus Dei, porque es injusto meter en el saco a todos los que están ahí. Yo les quiero recordar a ellos que hay una carta de poco tiempo antes de morir del fundador de esta institución religiosa, Escrivá de Balaguer. En esa carta le hace a sus súbditos una advertencia. Estamos hablando de los años 70, 75. Tengan cuidado, no pierdan el horizonte de lo que son. El mal se va a inculcar en cada uno de los estamentos en los cuales ustedes están involucrados. No se dejen tentar por el demonio, porque va a llegar el tiempo del triunfo del mal. Cuando vemos nosotros que algunos personajes directamente vinculados, que formaron parte
de la Comisión Constitucional se han transformado en los verdaderos trompetistas del apocalipsis, creo que el demonio ha hecho su trabajo y lo ha hecho en grande en el Partido Republicano. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Gonzalo. Éxito en todo lo que estás haciendo. Cuenta con este pequeño espacio. Lo he pasado muy bien, muchas gracias a ustedes. Y de nuevo, nos vemos mañana con un nuevo programa. Están la otra parte de nuestro equipo, donde tendrán una conversación también interesante. Esta vez con una mujer valiente, inteligente, chilena, que está llamando a la mujer chilena a razonar sobre los mismos argumentos que en esta tribuna hoy ha dado González. Rosa Sánchez. La Rosita Sánchez, ya. Hace un programa conmigo. Hoy día hicimos un programa. Así es. Bueno, les mando un abrazo y les agradezco todos los comentarios en el chat, que lo estuve leyendo. Muchas gracias a todos. Les quiero dejar claro que a los que tienen dudas respecto de mí, yo no sigo en la carrera política, ya anuncié que no me voy a repostular. Efectivamente soy un outsider, incómodo para los políticos, pero quiero de vuelta mi vida, quiero mi familia. No tengo ambiciones políticas grandilocuentes, así que durante estos años que me quedan espero seguir siendo un aporte, hablar con la verdad, aun cuando no sean mejor compañero de los del Congreso, pero sí quiero proteger a la gente de los políticos y de todas sus fechorías, que son transversales. Un abrazo a todos y muchas gracias por haberme tenido. Gracias, Gonzalo. Buenas noches a todos y muchísimas gracias. Chao. Vamos unidos por la vereda. Gonzalo.